Bien, estábamos viendo formas de obtener la energía eléctrica. Habíamos dicho que la energía eléctrica era la más versátil de todas, es decir, pues que yo con energía eléctrica pues puedo hacer que funcione un equipo de música, un proyector, un cañón, un ordenador, un coche, un lavavajilla, es decir, cualquier cosa puedo hacerla funcionar con energía eléctrica, es decir, es, por decirlo de alguna manera, la energía de mayor calidad, puesto que es la más versátil. Yo con calor no puedo hacer que funcione un ordenador, ¿eh? Por lo menos de forma inmediata. Sin embargo, con energía eléctrica puedo hacer que funcione un montón de dispositivos. Entonces, lo que se suele hacer es transformar la energía o buscar la forma de transformar la energía eléctrica, que es la más versátil, la que nos permite aplicarla en nuestro mundo cotidiano. Bueno, tenemos en rojo, hemos dicho las que son no renovables y en verde las que son renovables. Vamos a intentar hacer un estudio de cada una de ellas. Bueno, las centrales térmicas, como son el carbón, el petróleo y el gas, ¿qué es lo que hacen? Pues que queman un combustible, ese combustible sirve para aumentar la temperatura del agua, ese agua una vez que aumenta su temperatura se convierte en vapor de agua que mueve unas turbinas y a su vez esas turbinas van a un generador que es el que genera la corriente eléctrica. Un funcionamiento similar tienen las centrales nucleares, que funcionan con átomos de uranio que se fisionan, como el uranio 235. Hay un aumento de temperatura, se desprende calor, el agua se vuelve a pasar a estado gaseoso, aumenta la presión, mueve las turbinas y volvemos a tener el mismo sistema de antes. En definitiva, es mover unas turbinas. Eh, claro, ¿qué ocurre con estos recursos? Pues estos recursos no son renovables, no son renovables, entonces llegará un momento que se agoten. Cada uno de ellos tiene sus ventajas y cada uno de ellos tiene sus inconvenientes. Como veremos, intentaremos hacer un análisis lo más objetivo posible. Pues el carbón, pues tiene ventajas de que hay en determinadas zonas de España hay carbón, lo que pasa es que son de difícil extracción y resulta caro, por regla general, porque ya en fin, los yacimientos que quedan son la extracción no es fácil. Eh, el fuelóleo, el gas, evidentemente son también no renovables, y nosotros tenemos una dependencia energética del exterior. Las nucleares, bueno, por las nucleares la ventaja que tienen es que son con muy poco uranio podemos tener una gran cantidad de energía, pero claro, siempre existe el peligro de que algo vaya mal en la radiactividad si no tomamos medidas, pues pueden surgir problemas, pueden surgir problemas porque hay tal cantidad de energía contenida en el interior de los átomos que puede llegar a ser peligroso. Y bueno, ya iremos viendo cada una de ellas. Entonces, en definitiva, lo que se trata es de obtener la energía eléctrica. Ya hemos dicho, mediante, o sea, calentando el agua, por ejemplo, mediante energía térmica, como son las centrales térmicas, el carbón, petróleo, gas, mientras las centrales nucleares, o la energía solar, obtenida en las centrales térmicas de torre, energía fotovoltaica, fotoeléctrica, la energía hidráulica, que es la que podemos obtener a partir del agua, del movimiento de las aguas en las centrales hidroeléctricas, el movimiento de las aguas, la energía maremotriz, que la obtenemos de la fuerza de las mareas, corrientes marinas y olas, energía eólica, eolo viene del término griego eolo, que era el dios del viento, pues aerogeneradores, masa de aire, energía geotérmica, geo, tierra, térmica, temperatura, calor interno de la tierra. Entonces aquí tenemos una serie de una central nuclear, fotografía central nuclear, una central solar, central hidroeléctrica, aerogeneradores, y géiseres en Islandia, ¿de acuerdo? Geotérmica, ¿vale? Para saber más, si quieres conocer las ventajas y los convenientes de la distinta energía, pincha aquí. Bueno, pues vamos a pinchar y vamos a ver algunos ventajas e inconvenientes de la fuente de energía. Ya les digo que todas estas fuentes de energía, pues tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Entonces,
En fin, hay que hacer un estudio en profundidad y dejar esto en manos de expertos, y desde luego tomar conciencia de la problemática de energía y de la contaminación. Vamos a ir uno por uno viendo. Hidráulica, pues ¿qué ventajas tiene? Pues no contaminan el medio. Son las centrales hidráulicas, las que las tenemos en los pantanos y embalses. El agua, al caer desde una determinada altura, pues genera energía eléctrica, y esa energía eléctrica es completamente limpia, y además un mantenimiento mínimo, porque lo único que necesito tener es el pantano lleno con agua, y además es el sol el que se encarga de llenarme el pantano, porque ese agua que va al río y al mar, luego el sol la evapora, luego cae en el agua de lluvia y me vuelve a llenar el pantano. Además hace falta evidentemente tener pantanos para todo el agua que tenemos que usar, como ya hemos visto en la industria, en nuestros hogares, en las fábricas, en el sector servicios. Es decir, el agua es un bien preciosísimo, entonces hace falta almacenar el agua para nuestro consumo. Entonces, ventajas, pues muchísimas. La principal ventaja, no contamina el medio. Me parecen poco. Siguiente ventaja, un mantenimiento mínimo. Tercera ventaja, que no está citada aquí, que está asociada a la construcción de pantanos que nos hacen falta para acumular el agua, porque claro, tenemos que usar agua para nuestro uso doméstico, para las fábricas, las empresas, para la ciudad, etcétera. ¿Cuáles son los inconvenientes? Hombre, modifican el ecosistema, modifican determinadas zonas donde se ha hecho el pantano, pues evidentemente, pues hay veces que hay pueblos, de estos rurales, que quedan, algunos pueblos quedan sepultados por el agua, ¿no? Y dependen del desnivel, pero bueno, los pantanos suelen tener una altura lo suficientemente apreciable como para producir energía. Más que nada dependen del régimen de lluvia, pero nosotros le encontramos muchas más ventajas que inconvenientes, sobre todo en comparación con las otras, ¿vale? Es nuestra opinión. Eólica, bueno, pues como ya han visto, esas aspas de molino no contaminan el medio, también tienen un mantenimiento mínimo, pero hacen ruido, modifican el paisaje, peligrosas para ciertas aves, dependen del viento y también son caras, son caras. Es decir, poner esos molinos que vemos pues cerca de Tarifa y ciudades así donde hay fuertes corrientes de viento, en Cádiz, en Tarifa, pues eso es cara, el montar esas instalaciones suelen ser muy caras. Solar, bueno, pues no contamina el medio, muy importante también, como las demás. Pero, ¿cuál es el problema? Pues tienen un bajo rendimiento, son caras, el poner huertos solares o el usar células fotoeléctricas, fotovoltaicas, son muy caras y dependen del sol. Entonces, ¿qué pasa? El día que no sale el sol, pues no podemos hacer nada porque no tenemos energía, ¿no? Entonces, como estamos viendo, todas tienen sus ventajas y todas tienen sus inconvenientes. Biomasa. Bueno, pues ¿cuál es la energía de la biomasa? Pues aprovechar los residuos. Por ejemplo, en Andalucía, que hay una gran producción de aceitunas, ¿no? Entonces, el hueso de la aceituna, cuando ya no sirve para nada, pues puede servir como combustible. Puede servir como combustible para generar calor y desprender calor y obtener energía, ¿vale? Y favorecen también que el desarrollo rural. Hay incluso estufas que aprovechan, pues o bien la estufas de pellets se llaman, que aprovechan o bien los huesos de aceituna o el pellet, que este pellet obtenido pues de fábricas de carpintería, de cerrería, de fábricas de muebles, todo el serrín, toda esa viruta o la de industrias agroalimentarias como la cáscara de las almendras. Parece que tenemos una zona o una fábrica que trabaja con almendras. Bueno, pues toda la cáscara de almendra o bien otro tipo de desechos, pues lo transforman en biomasa. Bueno, inconvenientes, dependen de los agricultores y en ocasiones resultan caras. ¿Vale? Maremotriz, bueno, pues no contaminan el medio, pero son difíciles de instalar y de mantener.
y modifican el ecosistema. Geotérmica, por ejemplo en Islandia, sí, en Islandia sí, incluso en zonas, por ejemplo, como en Escaldes, en Andorra, ¿no? Se llama Escaldes precisamente porque tienen manantiales de agua caliente y no tienen que... Pero claro, dependen de la profundidad y del sitio y son caras y difíciles de mantener. Es decir, no en todos los sitios tenemos accesible un manantial de agua caliente, ¿no? Térmica, que es la más usada, ¿no? Tienen una alta potencia. Sí, eso es una ventaja. Es decir, me hace falta porque viene una ola de frío. Bueno, pues yo meto más ¿eh? Combustible y puedo conseguir la energía que me haga falta en un momento puntual. Y pueden además estar cerca de las ciudades, no tienen que estar en lugares retirados, ¿no? Como pasa a lo mejor con las hidráulicas y con otro tipo, con las maremotrices. Inconveniente, provoca el efecto invernadero y la destrucción de la capa de ozono y calienta el agua de los ríos, como principales inconvenientes. Y nuclear, bueno, pues tiene una alta potencia. Yo añadiría aquí también, aparte de la alta potencia, un consumo mínimo, porque el uranio, o sea, todo viene de la famosa ecuación de Einstein, E igual a mc cuadrado. Con una mínima cantidad, pues podemos obtener, gracias a esas fórmulas, no olviden que E igual a mc cuadrado, la masa, de efecto de masa es la m y está multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Eso quiere decir que una pequeña desintegración de uranio pues puede dar lugar a una gran cantidad de energía, una gran cantidad de energía. Pero ¿cuál es el inconveniente? Pues que la radiactividad es muy peligrosa y tarda muchos años en desaparecer y que calienta el agua de los ríos. Sin embargo, habría que preguntarse, España es deficitaria en energía, y nosotros compramos energía a otros países, importamos energía de otros países, concretamente de Francia. Habría que preguntarse el número de centrales nucleares que hay en Francia y los que hay en España. Y en fin, habría que hacer un estudio de, bueno, de los peligros, porque un peligro nuclear en un país próximo, pues un accidente nuclear, pues tendría también graves consecuencias, tendría graves consecuencias sobre... Es decir, que todos estos son factores que hay que tener en cuenta, Y bueno, ¿por qué se apuesta hoy en día? Bueno, pues hoy se apuesta hoy en día por una combinación, por una combinación de todas ellas. Para España, por ejemplo, en nuestro caso, pues un país que no tiene petróleo, no tiene gas. Entonces, lo que se hace, o la apuesta de los expertos, es una combinación de ellas. Es una combinación de todas ellas, eh, no primando una sobre otra, porque claro, como hemos visto, cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Particularmente a nosotros la que más nos es la hidráulica, la que más nos convence, aunque evidentemente no toda la energía se puede obtener de centrales hidráulicas. Y bueno, y hay que apostar también por otro tipo de energías, pero es fundamental que no sean caras. Si una energía es cara, pues al final hace que no se consuma, ¿no? Porque si una energía es cara, pues uno siempre el mercado va a buscar lo más barato, y entonces si es cara no es sostenible. Pues, al fin y al cabo, cuando el precio es elevado, eso hace, entre otras cosas, que las empresas pierdan competitividad, ¿no? Y se busque. Entonces, bueno, pues lo suyo sería un paquete, donde haya un porcentaje de cada una de ellas, y como ya hemos dicho, pues no es una elección fácil, no es una elección fácil. Bien, bueno, vamos a hablar. Dice, actualmente vemos en los diferentes medios de comunicación que existe una crisis energética. Bueno, no solo en España, sino a nivel mundial. Las causas de esta crisis están relacionadas con los combustibles de origen fósil, en particular el petróleo. Pues miren, todos los acontecimientos que están surgiendo en países tanto como Bolivia, como en Egipto, como en países productores bien de petróleo, de gas, pues pueden tener consecuencias, porque dependemos directamente energéticamente
estos, ¿no? De estos suministros, especialmente en España, que no tiene ningún tipo de ni petróleo ni gas, entonces por eso hace la dependencia aún mayor. Subida espectacular de los precios, inestabilidad de los precios, problemas geopolíticos, etcétera. Bien, Europa y en concreto España no cuenta con los suficientes recursos energéticos propios para subsistir. Depende de otros países productores que satisfagan su demanda energética. Por eso les he dicho, les he comentado que sería interesante ver a quién compramos energía y cómo producen energía esos países a quien se la compramos. Bien, bueno, pues vamos a hacer ahora el ejercicio de autoevaluación. Vamos a hacer el ejercicio de autoevaluación. Dice, entra a la siguiente página y analiza qué tipo de energía se utilizaba principalmente en España en el año 2016. Dice, ¿sabría decir cuál fue la más productiva entre las energías renovables? Bueno, pues vamos a entrar aquí a la siguiente página, si nos lo permite. Situación de energía en el mundo y España. Situación en España, ¿de acuerdo? Y aquí tienen ustedes un enlace, bueno, pues donde comienza así, dice la crisis energética producida por los factores relacionados con combustibles fósiles, todas las problemáticas que hemos ido dando, ¿de acuerdo? El consumo de energía, una serie de datos, ¿de acuerdo? Consumo de energía renovable en España y esto es para que lo haga el alumno, lo lea, haga el alumno y extraiga sus consecuencias y luego realicemos el acto de evaluación. Muy bien, pues aquí tienen ustedes consumo de energía primaria en España por fuente, evolución y previsiones, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a pasar al ejercicio de autoevaluación. Bueno, pues después de un estudio de esta página, como hemos dicho, pues dice, ¿sabrías decir cuál fue la más productiva entre la energía renovable? Bueno, pues el resumen de esta tabla es el siguiente. Dice, en la tabla de consumo de energía primaria en España, por fuente, pues vemos lo siguiente, que dentro del escenario de eficiencia tenemos que el combustible más utilizado fue el petróleo, con un 50%. El petróleo, que no es renovable, como hemos dicho. Luego seguido de quién? Del gas natural, que tampoco es renovable. El carbón con un 12,1%, que tampoco es renovable. La nuclear con un 11,3%. Y luego por último las energías renovables, que constituyen un 8,3% del total. ¿De acuerdo? Hombre, sería bueno apostar por las energías renovables siempre y cuando eso no implicara que las energías fueran extremadamente caras. Porque claro, si obtener energía renovable me va a suponer que ese kilovatio lo voy a pagar 4 y 5 veces o 3 veces más cara que el otro tipo de energía, pues eso directamente hace que no sea viable, ¿no? Bien, dentro de la energía renovable, la más utilizada en esta fecha es la energía de la biomasa, con un 45%. Ya hemos hablado de energía de la biomasa, que es la que se obtiene de los residuos agrícolas, de fábricas de, por ejemplo, de carpintería, el serrín, fábricas agrícolas de desechos, como por ejemplo en Andalucía podríamos tener los huesos de aceituna, o el serrín hemos dicho también, o la cáscara de almendra, etcétera. Seguida de la energía hidráulica con un 25%, de la cual hemos hablado que tiene grandes virtudes, y de la eólica con un 15%. El otro 15% restante pues sería el resto de energías renovables. Bueno, pues con esto terminamos esta pregunta.